Buenas noches para todos. En continuidad a la sustentación del parcial 2 de metodología de la investigación, continuamos con la sustentación acá del video, la tercera parte del seminario del doctor Hernández. El grupo número 5 nos encontramos conformados por Andrés Gregorio Márquez Chávez, quien les habla. Dice Carolina Inela Gamarra. Leonela Lozano Grisales. Bueno, dando continuidad a ello, pues hemos preparado un video que nos va a orientar sobre dichos temas. Entonces, dame un segundo. Voy a compartir audio, compartir y veámoslo aquí. Vamos a dar inicio a la explicación del capítulo 1 del libro Metodología de la Investigación, las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta de Hernández Sampier y Mendoza Torres. En este capítulo Este video está enfocado y está basado, pues obviamente, en el doctor Roberto Hernández Sampieri, porque pues es de un libro. Nos tomamos aquí el atrevimiento de investigar un poco y pues dimos con un muy buen contenido que es este video. se abordarán las definiciones de los enfoques cualitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Vamos a lo largo de este capítulo abordar los aspectos que configuran cada uno de estos enfoques y además poder contrastar las cualidades de cada uno de ellos. Vamos a ver, en cuanto a los enfoques de la investigación, podríamos decir que hay en todos ellos observación y evaluación de fenómenos. Y hay una serie de suposiciones que se hacen cuando se observan y se evalúan los fenómenos que se están estudiando. ¿Qué es lo que sucede? Que las suposiciones o ideas tienen fundamento, es decir, los supuestos o las creencias también que tiene el investigador o la investigadora tienen una serie de fundamentos. Y lo que sucede cuando se realiza una investigación bajo un enfoque u otro, ya sea cuantitativo, cualitativo o mixto, implica variaciones. Entonces, esas observaciones y evaluaciones lo que pretenden es tratar de entender, validar las ideas para generar otras. Esto que puede ser un poco abstracto hasta el momento lo iremos viendo a lo largo de esta presentación. Hey, ¿te gustaría escribir sin errores en español? Con correcto, esto es posible. Por ejemplo, el proceso cuantitativo es un proceso lineal, es bastante sistemático. De hecho, la investigación tiene una definición que es la siguiente: un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. En esta definición vemos que dice que es sistemáticos y empíricos. Pues bien, en el enfoque cuantitativo es bastante sistemático. De hecho, en el siglo XX, durante el siglo XX, surgen estos dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo. Y en términos generales, ambos son bastante cuidadosos, son sistemáticos y empíricos, pero en el enfoque cuantitativo, por decirlo de alguna manera, se sigue una linealidad o un proceso que no permite saltar una fase u otra, sino que es bastante más rígido, por decirlo de alguna manera. Mientras que en el enfoque cualitativo, lo veremos ahora, es más circular, es más iterativo, donde se va y se vuelve a lo largo de él. El enfoque cuantitativo, tal y como lo definen los autores, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías. ¿Sí? Pues entonces, dentro de este enfoque cuantitativo, vemos que hay una aproximación a las realidades que permiten establecer y recolectar datos para después analizarlos. En la investigación cuantitativa, de alguna manera se pretende ser lo más objetivo posible, intentando, digámoslo así, que se afecten las tendencias o que las tendencias o las creencias del investigador o la investigadora afecten. Esto nunca se logra de manera absoluta, o sea, siempre hay una intervención o una influencia de los valores de las personas que investigan, pero los estudios cuantitativos, al tener un patrón más predecible y estructurado, permiten que esa recolección de información o esa aplicación de las etapas que hemos visto antes permitan hacer digámoslo así, generalizar los resultados.
De hecho, en este tipo de investigaciones cuantitativas, la lógica o razonamiento que se sigue es el deductivo. Es decir, se trata de abordar generalidades para luego aplicarla a situaciones específicas. Espero que se entienda, ¿verdad? Es decir, se buscan grupos o muestras de población en los cuales se van a tratar de aplicar ciertos patrones o validar ciertas hipótesis. Mientras que en el proceso cualitativo, como lo vemos aquí en esta figura, las fases son diferentes, es decir, las fases son las mismas, pero el proceso es diferente en cuanto a que se puede ir revisando, se puede ir hacia adelante, se pueden validar y lo que permite aquí es que haya una investigación, bueno, se le suele llamar también naturalista, fenomenológica, interpretativa, o sea, dependiendo, ¿no? Que realmente lo que permite es integrar una serie de concepciones, visiones o técnicas que los estudios cuantitativos no permiten. Entonces, se van perfeccionando poco a poco las preguntas de investigación, que por ejemplo en un estudio cualitativo, cuando se diseña el instrumento de recolección de datos, pues se aplica de forma masiva, por decirlo así, mientras que en la investigación cualitativa eso se puede ir depurando o se puede ir afinando el instrumento y luego pues se pueden ir también haciendo modificaciones conforme se avanza en la investigación. Modificaciones en diversas etapas, en el análisis de los datos, en la concepción del estudio, en la población que se está investigando, etcétera, etcétera. O sea, en la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis o no se valida la teoría, sino que muchas veces lo que se trata es más bien de construir teoría. No se hacen análisis estadísticos, aunque sí se pueden utilizar programas de análisis para estos propósitos cualitativos. Suelen ser programas de análisis cualitativo mixto, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la indagación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa, es más flexible en su interpretación, en las respuestas, el desarrollo de la teoría. De alguna forma se trata de reconstruir la realidad tal y como se observa o tal y como se está estudiando y es un proceso bastante más holístico. De hecho, la definición que ofrecen los autores es la siguiente. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación. En fin, como vimos antes, en este capítulo lo que se interesa en gran medida es ver las diferencias entre ambos enfoques y es lo que vamos a ver de una manera bastante rápida porque no lo haremos de forma exhaustiva. Como se puede observar en el lado izquierdo y en el lado derecho, vamos a ver definiciones o aspectos generales y luego cómo en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo tienen diversos modos de enfocarse o de verse. Realmente aquí, por ejemplo, donde se habla de la lógica, como lo dijimos antes, la lógica de un estudio cuantitativo suele ser más de carácter deductivo, es decir, se va de lo general a lo particular, ¿verdad? Es decir, desde las leyes y teorías hacia las actividades puntuales que se está investigando, mientras que en el enfoque cualitativo se aplica una lógica inductiva, es decir, se va de lo particular a lo general, es decir, se ve el fenómeno individual o la actividad individual y a partir de allí se tratan de generar abstracciones o teorías que son después generalizables o se pueden incluso validar en un estudio cuantitativo en un momento posterior. Pues lo mismo podríamos decir de todos estos aspectos que son, por ejemplo, los marcos generales de referencia, los puntos de partida, la realidad que se va a estudiar, la naturaleza de esa realidad, la objetividad. Aquí es importante ver que en un estudio cuantitativo pues, se busca ser un poco más objetivo, mientras que en el enfoque cualitativo se admite la subjetividad. Es cierto que se admite la subjetividad, pero bueno, también se trata de obviarla, es decir, se trata de que influya lo menos posible en el análisis de los datos. Pero, por decirlo de alguna forma, eso no quiere decir que en el enfoque cuantitativo no se anule la subjetividad, es decir, las creencias o las posturas de las personas que investigan, sino que a la hora de desarrollar un instrumento y analizar es como más duro ese análisis. Bien, esto se puede decir también de otros aspectos como la relación entre las ciencias físicas, naturales y sociales, ¿verdad? Porque pues el enfoque o el modo, en ocasiones, o el enfoque que se utiliza en las ciencias sociales suele ser más el cualitativo que el cuantitativo, pero también se pueden combinar métodos, como ya lo veremos. En fin, lo mismo podríamos decir de otros aspectos, no me detengo en cada uno de ellos, pero las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ¿verdad? Sino que el enfoque cualitativo principalmente lo que procura es la dispersión o expansión de los datos. Aquí entran otros conceptos que más adelante se verán, que son como la saturación, que un momento en el cual se procura, por decirlo de alguna manera, llegar a un nivel de comprensión del fenómeno hasta el cual se detiene la recolección de datos, mientras que en la investigación cuantitativa
se hace de manera intencional un tipo de acotación o se sintetiza o se segmenta o se reduce el estudio del fenómeno. Luego hay otras diferencias, como las que se siguen viendo acá en cuanto a hipótesis, que fue lo que ya dijimos. Usualmente un estudio cuantitativo se prueba, se validan hipótesis, es decir, hay una teoría previa y yo procuro validar esa teoría, mientras que en enfoque cualitativo, usualmente esas hipótesis se generan durante el estudio o en el caso de algún tipo de investigación cualitativa de carácter exploratorio, se obvian del todo para poder generar un conocimiento preliminar que después permita validar esas hipótesis. En fin, ambas aproximaciones son muy valiosas y tanto el enfoque cuantitativo como el cualitativo aportan mucho al conocimiento. Entonces, lo que se trata de aquí es entender cuáles son las características de uno u otro enfoque para ver y explorar la mejor manera de entender un fenómeno o de analizar situaciones particulares. ¿Qué es lo que pasa? Que ayuda mucho también estudiar investigaciones que hayan sido similares. Por ejemplo, si uno desea analizar una comunidad, interesa ver estudios que hayan sido parecidos. O si uno también intenta hacer un estudio en una población más grande y es un estudio de carácter cuantitativo, también ayuda mucho ver cómo se han comportado. De hecho, esto es algo que en todos los documentos o literatura de investigación se hace, ¿verdad? O por lo menos libros como este que se está utilizando usan ejemplos y interesa también ver cómo son esos estudios o qué particularidades tienen uno u otro. Aquí pues les he llamado así el enfoque quanti y quali porque es como la jerga y también para efectos de aprovechamiento de la pantalla. Pero en la investigación cualitativa, vamos a ver, se procura proporcionar profundidad a los datos, esa dispersión o generar la mayor riqueza, porque si antes de saturar, puesto que uno necesita contextualizar muy bien el entorno, a veces los comportamientos de las personas, por ejemplo, conductas, detalles, a veces son experiencias únicas, es decir, no estoy estudiando muchos fenómenos, sino uno en particular, por ejemplo, si yo necesito entender cómo se comporta una comunidad o un grupo social específico o estudiar solo un caso. ¿Sí? Y esto da un enfoque muy natural, muy fresco, un abordaje bastante completo y le dota de flexibilidad. En cambio, los métodos cuantitativos más bien se aplican a ciencias exactas, naturales, por decirlo de alguna forma, porque se han especializado pues, en esto, en tratar de entender realidades que se pueden, digamos así, como masificar o que son un poquito más extensas y que me permiten también hacer un análisis de datos y números más estandarizado o más, digamos así, metódico en cuanto a que voy a poder generar tablas, documentación, etcétera, ¿verdad? Bien, esto pasa, por ejemplo, en el campo de la política, cuando se estudian cuando se tratan de hacer sondeos o de estudiar o analizar intenciones de votos, ¿verdad? Pues no va uno por uno haciendo una entrevista particular, sino que uno trata de hacer más bien una serie, aplicar un mismo instrumento a múltiples individuos. En cambio, bueno, pues esto nos hace ver que también el enfoque cualitativo es más para disciplinas humanísticas, por ejemplo, o casa muy bien para realidades sociales. Bien, en los dos procesos los datos pueden ser de diversa índole. Realmente el análisis de los datos varía también. Ya se sabe que la perspectiva del investigador tiene, por decirlo así, una influencia o una manera de ver, pero los resultados, por decirlo así, también generan o se abordan distinto, mientras los reportes cuantitativos suelen ser bastante más impersonales, no sé, como más fríos, se emiten tablas, ¿verdad? O sea, simplemente se llega como a abordar de una forma muy aséptica una situación, una actividad, un comportamiento, un fenómeno, etcétera. Los reportes cualitativos más bien abundan en experiencias, en relatar situaciones personales, en citas textuales de una entrevista que permiten de esa manera captar una realidad y se hace de una forma incluso hasta más, digámoslo así, más humana, más emotiva, si se quiere decir de esa forma. Entonces, al compararlos, Here's how I got automated transcripts and summaries for every lecture I attend. It's called Otter AI and it's que ya de alguna forma al hacer la distinción ya estamos emitiendo un nivel de comparación. En los procesos cuantitativo y cualitativo vemos lo siguiente, o sea, por ejemplo, antes se equiparaba el proceso cuantitativo con el método científico, ¿verdad?
en cuanto a que hay un digámoslo así, una validación de hipótesis y en cuanto a que se procuran entender las causas. Pero tanto en el cuantitativo como en el cualitativo se tratan de entender las causas. Lo que pasa es que a veces en el proceso cualitativo esto tiene maneras distintas de lograrse y a veces, por decirlo así, son hasta más difíciles, ¿verdad? Porque implica ver situaciones que van emergiendo, ya sea a través de esto, de hipótesis, de diseños, de la selección de la muestra, etcétera, etcétera. Lo cual no quiere decir que a veces en un estudio cuantitativo no pueda haber esa reformulación, ¿verdad? Pero vamos a tratar de estimarlo desde un inicio, basados por ejemplo, en cálculos estadísticos. No obstante, por ejemplo, un estudio cuantitativo a veces se definen cuotas, se definen proporciones con la población por temas de género, no sé, por perfil sociodemográfico, socioeconómico, etcétera. Entonces, eso de antemano se estima. Ahora bien, puede ser que durante el proceso también haya que hacer ajustes, pero es distinto a un estudio cualitativo donde el contexto nos da muchísimo más flexibilidad. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a entrevistar, pues, no sé, a profesionales de una disciplina concreta, pero a veces durante el proceso, si resulta muy difícil, pues se pueden acudir a otro tipo de criterios de expertos y demás. Esto en el ámbito cuantitativo es un poco más difícil, ¿verdad? Porque ya se ha definido una... Bueno, compañeritas, entonces les voy a dejar de compartir el video para proyectarles acá el mapa. Y bueno, dice que está parte 3. Démosle nuevamente a abrir. Demoró mucho abierto. Bueno, aquí está mapa conceptual. Entonces, realizando un aporte antes de iniciar aquí con lo del seminario, pues voy a dar una breve introducción referente a la esencia de los métodos mixtos, uno de los cuales vamos a hablar un poco aquí en este mapa mental. Entonces, nos dice que la esencia de los métodos mixtos radica en reconocer que ningún enfoque por sí solo puede dar cuenta de la complejidad de la realidad. Lo cuantitativo aporta números, tendencias, porcentajes y comparaciones objetivas, pero se queda corto cuando se busca comprender las experiencias humanas detrás de esos valores. Por su parte, lo cualitativo se enfoca en significado, contextos y vivencias, aunque carece de la capacidad de generalización que ofrecen las cifras. El método mixto surge entonces como un puente que une ambos mundos, lo cuantitativo y lo cualitativo, integrando el rigor estadístico en la riqueza interpretativa en lugar de sustituir, complementa en lugar de dividir, conecta. Por ello, cada estudio, en mayor o menor medida, suele tener rasgos de ambos enfoques. Un aspecto clave de esta esencia es la idea de que los métodos mixtos se mueven dentro de un continuo de enfoques y no en categorías aisladas. Por ejemplo, un dato numérico como la presión arterial de un paciente parece estrictamente cuantitativo. Sin embargo, su interpretación cambia según la edad, el peso, la altura o los antecedentes clínicos. Esto demuestra que ningún dato es puro y que siempre requiere una narrativa que lo explique. Así, los métodos mixtos reconocen que tras cada número hay un contexto cualitativo y detrás de cada relato hay patrones que también pueden ser medidos. Esta visión amplia permite que la investigación sea más fiel a la complejidad de los fenómenos estudiados. Finalmente, la esencia de los métodos mixtos también subraya la importancia de la interpretación humana.
Los datos por sí mismos no hablan. Necesitan de un investigador que les otorgue sentido, direccionalidad y relevancia. Incluso las estadísticas más sofisticadas requieren explicaciones narrativas que las hagan comprensibles y útiles para la toma de decisiones en importantes empresas y organizaciones. En este sentido, el investigador actúa como un mediador entre lo objetivo y lo subjetivo, articulando las cifras con las realidades sociales, culturales y emocionales que éstas representan. De ahí que los métodos mixtos sean considerados una herramienta fundamental para lograr investigaciones más completas, aplicables y concretas con la vida real. Eh, bueno, esto teniendo en cuenta que en el video pues nos quedó más que claro ahí las comparaciones y las diferencias entre lo cuantitativo y lo cualitativo, iniciamos aquí a profundizar un poco eh, por los aportes realizados por el doctor Roberto Hernández Sampieri en los tipos de diseños mixtos. Entonces, hablando un poco de estos tipos, ejemplos de aplicación, tenemos que aplican en la educación, en el campo educativo, en muchos estudios, la psicología, la salud, las organizaciones y mercadeo, en fin, en muchas partes. Pero estos tipos de diseños mixtos eh, son concurrentes, secuenciales y anidados. En cuanto a lo concurrente, ¿por qué? Porque se realizan investigaciones cuantitativas, cualitativas. Un ejemplo es un ensayo clínico. Bueno, eso eh, sobra resaltarlo aquí. Secuenciales, porque se aplica primero un enfoque y luego el otro, y los dos pues van allí de la mano. Permite eh, refinar hipótesis o categorías entre las etapas. Sobra recalcar allí el ejemplo. Y cuando se dice que anidados es porque ejemplos, educación básica en México, encuesta a alumnos, que sería la parte cuanti, y entrevistas a docentes y directores, que sería la parte cualitativa, y así sucesivamente. Eh, bueno, quiero darle la palabra a mi compañerita Inela, va a realizar una pequeña intervención. Buenas, lo mío entonces sería lo, le puedes, lo que es el fin de la guerra de los paradigmas. También quiero anexar que durante décadas las ciencias sociales y de la salud estuvieron marcadas por una división artificial entre la investigación cuantitativa y cualitativa. A este enfrentamiento se le denominó la guerra de los paradigmas, bajo la idea de que cada fenómeno, de que cada método respondía a tradiciones filosóficas incompatibles. Lo cuantitativo ligado al positivismo y lo cualitativo al pospositivismo o a visiones más interpretativas. En este contexto se pensaba que optar por un enfoque implicaba rechazar al otro, como si ambos fueran excluyentes. Esto no solo limitaba al desarrollo científico, sino que también empobrecía la capacidad de comprender la complejidad de estos fenómenos. El error radicaba en creer que las metodologías eran enemigas, cuando en realidad cada una podía aportar elementos esenciales para un análisis más integral. La superación de este conflicto se da cuando se reconoce que ambos enfoques no solo pueden coexistir, sino que se complementan mutuamente. Hoy se habla de complementariedad en lugar de una oposición, de integración en lugar de exclusión.
Se entiende que la realidad es demasiado amplia como para ser capturada desde un solo ángulo y que por tanto los números como las narrativas aportan verdades necesarias. Un ejemplo es, un examen puede medir objetivamente el aprendizaje de un estudiante, pero solo una entrevista en profundidad puede revelar si ese aprendizaje fue significativo, transformado o si cambió de manera de ver al mundo, o simplemente lo que antes se consideraba un debate entre contrarios se convierte en una oportunidad para enriquecer la investigación. De hecho, incluso dentro de la investigación cualitativa es común encontrar elementos cuantitativos como el conteo de frecuencias en categorías o la identificación de patrones repetidos en los datos. Del mismo modo, lo cuantitativo necesita interpretaciones cualitativas para dar sentido a ambos resultados. Este cambio de mentalidad implica reconocer que el investigador nunca es completamente neutral ni que los datos son totalmente absolutos. Siempre hay un contexto que los condiciona. En consecuencia, la llamada guerra de paradigmas puede considerarse una etapa supera que dio un paso a una visión más integradora, donde lo importante es un método en sí mismo, sino sino la pertinencia de su uso para responder de manera efectiva a las preguntas de lo que es la investigación. Entonces, se puede decir que en esencia, perdón, en el fin de de la guerra está basada en debates del pasado, que es lo que, pues prácticamente decía yo en lo que leí, que es que enfrenta lo cuantitativo versus lo cual entre la ciencia social y la salud. Pues se pensaba que eran excluyentes, opuestas entre sí, y pues la superación del conflicto, que hoy se reconocen que ambos enfoques pueden estar, pueden coexistir en un mismo estudio. La complementariedad, que es el concepto central que sustituye a la oposición, y pues unos ejemplos aplicados es un mismo fenómeno, enriquece al combinar ambas miradas. Medir el aprendizaje de alumnos con exámenes, que es el cuanti, y captar la transformación personal y motivación con entrevistas, que es lo cualitativo. Bueno, compañerita, muchísimas gracias. Dando continuidad ahí al tema aquí, pues la intervención de la compañerita, que el fin de la guerra de los paradigmas, de que un método, el cuantitativo y el cualitativo debían usarse por separado y no integrado, pues finalmente se rompe al darse cuenta de que eh, es mucho más eficiente este método mixto, digámoslo así, de esta manera, al arrojar más resultados. Obviamente, como lo vimos anteriormente, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, pero son más las ventajas que nos ofrece. Cuando usamos los métodos mixtos Mm, es una condición básica, utilidad práctica, nos ofrece ventaja comparativa, entonces cada uno de ellos tiene sus ventajas, como que requiere contar con recursos suficientes de tiempo, no siempre es viable en investigaciones pequeñas con limitaciones por el tema de recursos, tiempo y todo. Eh, Continuando con la sustentación, le damos paso a la intervención de la compañerita Leonela sobre los retos y reflexiones. Vale, Andrés, entonces, dando continuidad a lo que tú decías, vamos a hablar un poco de retos y reflexiones. Entonces, dice que uno de los principales retos de los métodos mixtos es liderar
con limitaciones específicas cada enfoque. Entonces, el cuantitativo, aunque aporta presión y representatividad, tiende a reducir fenómenos complejos a cifras. eh, el cualitativo, por su parte, ofrece profundidad y riqueza narrativa, pero sus resultados no siempre son generalizables. El método mixto, al intentar integrar ambas perspectivas, exige mayor tiempo, recurso y un equilibrio metodológico que no siempre es fácil de mantener. Bueno, entre otros aspectos claves es la necesidad de triangulación, entendida como la integración de diferentes fuentes, teorías y miradas. La investigación mixta no se limita a usar dos enfoques en un paralelo, sino que demanda un ejercicio profundo de convivencia entre paradigma y resultados. Por ejemplo, una investigación en salud puede cambiar estadísticas de incidencia en una enfermedad cuantitativo, en entrevistas a pacientes para comprender sus emociones y dificultades, que eso sería el tema cualitativo. Pero el verdadero valor surge al interpretar ambas capas de información en conjunto. Para lograrlo se requiere aper- apertura epidemiológica, colaboración entre especialistas de distintas disciplinas y sobre todo reconocer que la realidad es multifacética y no se deja capturar con con una sola lente. Finalmente, es necesario reflexionar sobre la naturaleza imperfecta de toda investigación. Eh, Sampieri insiste que no existe un estudio perfecto, siempre habrán errores en la formulación de hipótesis, vacíos en el marco teórico o limitaciones en los instrumentos de recolección de datos. Lo importante no es la perfección, sino la disposición a investigar, aún con recursos limitados, y a producir conocimiento útil para transformar realidades locales. Una pequeña investigación en una escuela, un barrio o una empresa puede tener un impacto concreto si se está bien planteada y responde a necesidades reales. En ese sentido, el mayor reto es vencer el miedo al error y asumir la investigación como un camino de aprendizaje donde cada intento aporta nuevas luces para comprender eh, y mejorar al mundo. Sería como la intervención eh, que me... Bueno, compañerita, muchísimas gracias. Con esto daríamos por terminada la sustentación del parcial. Nada más que decir, entonces damos por finalizada esta videoconferencia de sustentación del parcial 2 de metodología de la investigación. Adelante, Ya, muchas gracias. gracias.